El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos estos mensajes maravillosos que el texto bíblico nos regala hoy. En la lectura de la profecía de Daniel, hijos, vemos cómo se hace una defensa contundente de Dios en su momento de la fe judía, porque todavía no había llegado el cristianismo ni toda la gracia que Dios nos ha regalado por medio del Señor Jesús. Vemos cómo el rey Nabucodonosor, esto se da en Babilonia, en el destierro, y el rey Nabucodonosor le pide a dos integrantes fuertes de la fe judía, Sidrac, Misab y Abdenago, que no adoren a Dios, sino que adoren al Dios del rey Nabucodonosor. Y ellos inmediatamente le dicen al rey: no, señor, nosotros no tenemos sino un solo rey, y es el Dios de nuestros padres, y a él vamos a adorar. Entonces el rey mandó a que los metieran en el horno, puso a que calentaran el horno, apenas ya estaba eso al rojo vivo, los metió allá a los tres, Sidrac, Misab y Abdenago, los metió allá para que así murieran, supuestamente sin querer renunciar a su Dios, que era nuestro Dios, el Dios del pueblo de Israel. Él los mete allí convencido de que está haciendo lo que es correcto. Y resulta de que le pidió el favor a los súbditos que le metieran leña a eso que diera miedo. Cosa que eso
no fueran sino solo llamas. Y eso hicieron. Pero estos muchachos, metidos allá en el horno, danzaban, saltaban y gritaban, alabando a Dios. Y el rey mandó que fueran a mirar cómo estaban. Ya él pensaba de que estaban carbonizados. Cuando van a verlos, ven a 3 danzando y un cuarto con ellos, que tenía una figura divina, nos dice el texto bíblico. Hijos, a mí este texto bíblico me parece muy bonito porque es muy similar al caso de Susana que leímos esta semana. Ella elige amar a Dios así pierda la vida. Y estos jóvenes eligen amar a Dios así pierdan la vida. Y en los dos casos, con Susana, con Sidrac, Misac y Abdenago, sucede igual. Dios los salva. Dios no permite que suceda absolutamente nada con ellos. Y hay una situación que me parece muy bonita en el texto y que los padres de la iglesia han hecho un análisis muy especial de ese texto y dicen que era el texto un anticipo de lo que iba a ser el Señor Jesús entre el Viernes Santo, que muere, y el gran silencio de la humanidad hasta el día sábado de la resurrección, donde el Señor Jesús va al infierno, no condenado y no por el demonio, sino por su propio poder, va a sacar de allí a las almas de los justos. Recuerden que antes del Señor Jesucristo no había salvación. Todos, por la gracia de Dios, íbamos a un lugar de paz. Con el Señor Jesús, nosotros vamos a la salvación eterna, al reino de los cielos. Él mismo nos lo ha dicho. Entonces, esa cuarta persona en el horno hace el símil de lo que sería el Señor Jesucristo bajando a los infiernos. Las llamas del horno son el infierno. Los 3 muchachos, Sidrac, Misac y Abdenago, son los justos que están ahí. Y el tercer personaje, que es de carácter divino, es el Señor Jesucristo, que baja al Sheol a salvar a los justos. El mensaje que a nosotros nos tiene que dar este maravilloso texto bíblico, hijos, es de que en el momento más duro de nuestra vida, nosotros tenemos que escoger no ofender a Dios. Y Dios nos va a salvar. Dios nos salvará, es su promesa, pero necesita que nosotros lo escojamos a Él. Le digamos, Señor, defiéndame que no voy a cometer el pecado. Voy a hacer lo que me ha dicho el Evangelio, lo que me ha dicho su palabra. Y nos ponemos en las manos del Señor, nos ponemos en las manos de Dios. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, muy especialmente el Señor Jesucristo, hoy también nos da un mensaje hermoso. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, a los que estaban en la iglesia o a los que estamos en la iglesia. Para nosotros es este texto bíblico. Siempre, pero hoy muy especialmente, el Señor Jesucristo nos dice, en aquel tiempo habló el Señor Jesús a los que habían creído en Él. O sea, ¿quiénes creemos en Él? Nosotros.
este texto bíblico es para nosotros. Miren lo hermoso que nos dice el Señor. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué les pasó a los jóvenes en el horno? Sidrac, Misac y Abdenago se pusieron en las manos de Dios, creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la palabra del Dios del pueblo de Israel, que es nuestro Dios, que es el Padre. Todavía no había venido el Hijo. Ellos creyeron en Dios y Dios los hizo libres. Cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta de lo que sucede allí en el horno, entonces manda sacar a los muchachos, los hace libres y va y pone allá en el horno a los que habían condenado a los muchachos. Pues hijos, el texto bíblico del Evangelio soporta, apoya y le da plenitud al texto bíblico del primer testamento, del texto bíblico del profeta Daniel que hemos acabado de leer. Y nos recuerda, hijos, esto nos debía de quedar, hijos, para el resto de la vida. Si permanecen en mi palabra, ustedes que han creído en mí, si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si creemos en la palabra de Dios, cumplimos su palabra, la palabra de Dios nos hará libres y seremos salvados por Dios. Si la creemos, si la practicamos, si la llevamos al corazón y de la palabra de Dios damos fe todos los días con nuestro comportamiento. Eso es lo que los mismos de la iglesia que habían creído en el Señor no lo aceptaban. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres si no somos esclavos? Un engaño del demonio, hijos, un engaño del demonio. Y el Señor lo explica muy especialmente en ese texto. El que comete pecados no es libre. El que comete el pecado no es libre. El que comete pecado es esclavo. Levante la mano el que no haya cometido pecado. Somos esclavos. Somos esclavos. Somos libres por la gracia y la misericordia de Dios. Pero durante el día, hijos, ¿cuántas veces vamos a la esclavitud? ¿Cuántas veces nos apartamos del mandamiento del Señor? ¿Cuántas veces nos alejamos de su mandamiento y nos acercamos a la esclavitud? Por eso, hijos, muy bien, recuerden algo más para agregarle aquella comparación que siempre les he hecho. El Señor es la verdad y la vida. El demonio es la mentira y la muerte. El Señor es la libertad y el demonio la esclavitud. Pare de contar. Nosotros elegimos con quién vamos a caminar, con el Señor Dios o con el demonio. Yo creo que eso está claro. No con el demonio, sí con el Señor. Y tenemos que seguir luchando, hijos, y tenemos que seguir batallando. Será una batalla continua hasta que estemos en las manos del Señor, caminando cada día rectamente, haciendo el esfuerzo, pidiéndole a Dios su gracia, perseverando, hijos, en la celebración de la Santa Eucaristía, en venir a escuchar su palabra,
para que su palabra nos haga libres. Cada día que escuchamos la palabra, el Señor nos pone un mensaje más en el corazón que nos dice, yo tengo que seguir viviendo diferente. Yo no puedo volver a vivir como vivía antes. Yo tengo que ganarme esta salvación. Yo tengo que pagar como es debido por esta salvación que el Señor ya me ha regalado. Entonces, hijos, la palabra de Dios nos va haciendo libres. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hijos, por un llamado que el Señor nos hace, por una gracia y una bendición de Dios, nosotros no conocemos todo lo que hemos aprendido del texto bíblico. Y muchas veces nos parece como larga la cosa y como mucha la situación y como desesperante y como que qué pereza. Pero es la estrategia del enemigo, que quiere destruir esa bendición que Dios te ha regalado y que te ha traído al templo para que escuches su palabra. Y todos los días va a ser la lucha, y todos los días por la mañana, ay, qué rico quedarme en la camita, no, vaya a misa, escuche mi palabra, no, quédate ahí, no. Y así siempre es la lucha del ser humano. Pero ya sabemos, hijos, que siempre que nos pongamos al lado del Señor, el Señor por su palabra nos va a hacer libres. Que cada que vengamos a la celebración de la Santa Eucaristía, seremos un poquito más libres. Estaremos ganando una batalla. ¿Cuántos días te quedan de vida? Gane la batalla que el Señor te fortalece para cada día, que el demonio te propone cada día batallar contra ti, robarte tu alma, tu estado de gracia, la bendición que el Señor Jesucristo te regala, y tú vas a hacer todo lo que más puedas por no dejarte ganar la batalla, porque el Señor nos regala su promesa de que Él al final nos regalará la libertad, y la libertad nos llevará a vivir eternamente felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.